Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda entrevista, en este segundo análisis, tendremos a dos especialistas para analizar el desarrollo de la pandemia en el país, estas medidas, sin ser exactas las que ya se dieron a conocer, que el presidente dijo que estarían analizando y que probablemente estarán anunciando el próximo viernes, pero también las variantes, las cepas que pudieron ya haberse identificado en el país, sus características, y bueno, hay alguna preocupación después del anuncio de la OPS de que la variante brasileña, muy contagiosa y con mejor información, Carmina fuera de cámaras me decía que está afectando mucho a la población joven. De eso vamos a hablar, sobre todo si ya fue identificada en el país. Tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Se trata de la doctora Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. También al neumólogo Juan Manuel Luna. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctora Sandoval, iniciamos con usted. Bueno, ya traté de hacer un muy breve resumen del estado de situación. Hoy volvimos a superar por segundo día consecutivo más de 2.000 oficialmente infectados. Estamos en el orden de 12.000 personas padeciendo de la enfermedad y las autoridades sanitarias han puesto la alarma roja y el presidente ya anunció que algunas decisiones se tomarán y serán anunciadas el próximo viernes. Su evaluación, por favor. Sí, bien, estamos, pues la verdad es que veíamos venir esta ola 2 semanas antes de la Semana Santa, sabíamos que estaba el sistema de salud, pues con sistemas de alarma, ¿verdad? Levantándolas, diciendo cómo estaba la ocupación de las camas y el incremento de casos que desde 2 semanas antes se veía. Lo que estamos viendo, pues es un poco más de casos, probablemente lo que esperábamos. Y lo otro que también es muy, muy preocupante, ¿verdad? Es de que sí sabíamos que probablemente circulaban variantes en el país, pero ya está documentado. Estábamos revisando que ya tenemos documentado más de 300 secuenciaciones de muestras en esta segunda corrida que se ha hecho y que se ha confirmado que tenemos una variante que por sí sola es mucho más transmisible, con lo cual yo no sé si esto tenga que ver con el ascenso de casos o que también la gente está acudiendo a hacerse las pruebas, ¿verdad? Es preocupante y es importante que las personas tengan conciencia de ello y traten de disminuir su riesgo individual, pero también es muy alarmante, puesto que sabemos que nuestro sistema de salud no está preparado para esta siguiente ola. Muchas gracias, doctora. Doctor Luna, hablábamos fuera de cámaras con Mariano y quiero hablar. Estamos hablando de la variante P1, que es la conocida como cepa brasileña, que lo que se ha descubierto es que no es que sea más severa, sino que es mucho más contagiosa. Yo hablé la semana pasada, cuando se reportan más de 4.000 muertes diarias en Brasil, con el vicealcalde de Porto Alegre, Ricardo Gómez, a quien tengo el placer de conocer personalmente y tengo acceso directo con él, y le pregunto realmente qué está pasando. Y él lo que me dice es que, por lo menos en su ciudad, en Porto Alegre, el problema ha sido que esta enfermedad se ha contagiado mucho más a personas menores de 50 años y que están pasando mucho más tiempo en los centros de salud ocupando estas camas porque están tardándose más tiempo en recuperarse. Él cree que pues buscan atención más tarde, piensan que no es nada, etcétera. ¿Qué nos puede decir usted específicamente de esta variante que aparentemente ya ingresó al país? Bueno, Carmina, buenas noches. La verdad que no tenemos evidencia que en Guatemala exista esta variante, la P1 de Brasil. Pero sí es cierto lo que usted dice, la situación en Brasil es trágica, es terrible. Parte por tener esta variante, pero parte porque el manejo de la pandemia en Brasil ha sido verdaderamente desastroso. Y lo que usted decía también es bastante lógico y esto está pasando en todos lados, incluso en Guatemala también lo estamos viendo. El promedio de edad de los pacientes hospitalizados es entre 40 y 45 años, cuando en la primera ola era entre 60 y 70 años. Y la razón de esto es que los contagios están viniendo principalmente del ámbito social. Es la gente joven la que va a los restaurantes, a los bares, la que hace las fiestas, la que se junta con familias con las que no conviven, etcétera, etcétera. Y por eso es que estas personas de esta edad las están siendo más contagiadas. Así que en resumen, la situación de Brasil es terrible, es muy, muy preocupante.
parte porque tienen un predominio grande de esta variante, la P1, pero sí he de decirle que no se ha encontrado esta variante en Guatemala. Lo decía la doctora Sandoval, hasta hace un par de meses en Guatemala no se hacía secuenciación genómica. El Ministerio de Salud tomó cartas en el asunto, entrenó a un equipo, mandó un primer lote de muestras positivas a Brasil, que se encontró que no había ninguna variante. Se hizo un segundo lote de muestras aquí en Guatemala que no encontró variante, y en este tercer lote de 330 pruebas se encontraron siete muestras que sí tenían una variante que no es la de Brasil. Es una variante que, aunque es menos contagiosa que la cepa de Reino Unido, que está muy predominante en el mundo, es menos contagiosa que esta, pero sí es más contagiosa que la cepa original de Wuhan, 20% más contagiosa. Doctora, parte de las cosas que se señalan es que a veces la comunicación se interrumpe. Recordamos que hace un año, cuando empezaban a darse las cifras y a documentarse los casos, pues había un poco más de información, no se tenía que ir a buscar. ¿Usted nos podría dar una radiografía de cuál es el perfil de los que se están contagiando en este momento? ¿Son más mujeres, son más hombres, mediana edad, jóvenes? Por lo menos para entender que si esa variante californiana, entiendo que así se le llama a estas 7 que están documentadas ya, ¿cómo está afectando? Y estas que circulan acá, hasta donde yo leí de la información del Laboratorio Nacional de Salud, que es la B1, 4, 27 y 29, sí, como decía el doctor Luna, no es ese 50% de aumento de transmisión que tiene la inglesa, pero sí un 20% más. Un perfil para caracterizar es muy pronto para hablarlo, porque digamos que nosotros escuchamos recientemente en la previa semana estos resultados, y yo no podría decir que este incremento se deba propiamente o únicamente a la aparición de esta variante, porque en mi opinión probablemente en Guatemala circulaban ya o circulan ya algunas variantes que no tenemos conocimiento cuáles son. Esa es mi opinión. No sé si el doctor Lora coincide con esto, pero pienso que el no saber o secuenciar tan pocas muestras también nos da una idea de lo que estamos secuenciando. Hay países que están secuenciando 20,000, 200,000, es decir, nosotros estamos hablando de 300, ¿verdad? Y nosotros sabemos que solo muertos tenemos más de 7,000. Entonces, achacar a esa variante este aumento, yo no lo veo así. Sí sabemos un perfil que estamos viendo, y coincido también con el doctor que comentaba que estamos viendo un contacto, un perfil de paciente diferente, el paciente mayor o paciente con comorbilidad, el paciente mayor de 60 años, continúa guardando en la medida de lo posible, se está cuidando, ¿verdad? Aquí el contagio predominantemente está sucediendo por la población con menos comorbilidad, que se siente más seguro, que se siente que no es el de riesgo, ¿verdad? Y está haciendo actividades que podrían salir un poco del perfil de seguridad. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que estas personas conviven con familias, conviven con los abuelos, conviven con las personas con comorbilidades, y acá es donde tenemos el tema. Sí es cierto que estamos viendo una presentación mucho más frecuente en las personas con sobrepeso, con obesidad, las personas con enfermedad metabólica, diabéticos. Muchos no se sabían diabéticos y cuando llegan a la enfermedad lo encontramos, ¿verdad? Entonces, hasta este momento podríamos decir que la población económicamente activa, o la que más trabaja o la que más se expone, probablemente es la que más se presenta, ¿verdad? Esto no quiere decir que la gente mayor o con comorbilidad no se siga enfermando de gravedad. Y hay que recordar algo, COVID, siempre yo lo insisto, de 100 personas que se enferman, 15 a 20 son las que van a tener gravedad. Eso ya es lo que hemos visto. Y de ese 15% que va a requerir esa hospitalización, es un 10 a 15% el que se verá crítico. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Mientras más número de casos, más posibilidad de críticos, y eso significa más necesidad de intensivos. Que en Guatemala, aunque nos digan que tenemos más de 2,000, 2,500 camas, las camas no se atienden solas. Las camas requieren de un equipo entrenado de área crítica,
un equipo multidisciplinario para mantener la ventilación y los cuidados del paciente. Así es que no solo pensemos en las camas como número, sino todo el equipo multidisciplinario y el recurso humano, que eso no se ha incrementado en el país. Entonces esto hay que tenerlo muy atento. Ya tenemos conocimiento de que las áreas están ocupadas y en lo privado, quizás tal vez el doctor Luna pueda ampliar un poco más ahí, sabemos que pasa lo mismo. Gracias, doctor Luna. Entonces, si estamos hablando de que no es una variante inglesa, no es una variante brasileña, no es la sudafricana, que son como las más serias, esta sí tiene un incremento, pero no es tampoco tan agresiva. Podríamos decir que si la población nuevamente tomara conciencia y regresara a las medidas que adoptó en un inicio, sin confiarse tanto, porque en Guatemala realmente la gente sí ha estado trabajando y aún trabajando los casos estaban bastante controlados, además de que no hay data de qué tan alto ha subido solamente la ocupación hospitalaria, que si bien hay muchas camas de hospital, para cuidados intensivos es donde están más saturados. ¿Es correcto? Es correcto, Carmina, pero hay que hablar dos cosas cuando uno habla de variantes. En primer lugar, qué variante es, si es más contagiosa, si es más letal, pero también qué predominancia tiene en la población. Es decir, por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos la variante del Reino Unido está haciendo más o menos un 35% de las cepas encontradas, o sea, de las personas que se están contagiando, más o menos 3 a 4 de cada 10 son con esta cepa. Entonces, cuando la variante nueva se está haciendo muy predominante, ese es un gran problema. Yo creo que en Guatemala no tenemos un predominio importante de esta variante. Se encontró y es muy bueno que se haya encontrado, preocupa porque por supuesto es una cepa que es más contagiosa, pero no está siendo una variante dominante todavía. Las variantes se clasifican en tres tipos. La primera es la variante de interés. Esta cepa que se encontró en Guatemala es una variante de interés, no es una variante de preocupación, que es la segunda, y no es una variante de gran consecuencia, que es la tercera. Entonces, entendiendo esto, que no es una variante que tenga mucho predominio, sí tenemos que tener cuidado, por supuesto, a que si se siguen habiendo más contagios, se puede ir volviendo más predominante. Ahora, sí es cierto que tenemos el índice de personas hospitalizadas, de ocupación hospitalaria, pero está muy claro, Carmina, cuando uno revisa, nosotros llevamos una estadística con nuestro grupo de neumología del Hospital Roosevelt, y hay una gráfica muy clara en donde se ve de verdad las tres olas de Guatemala, como se han marcado muy bien, pues en junio y julio del año pasado, que fue la primera ola, lo peor de la primera ola, a finales de enero y principios de febrero de este año, una segunda ola que no fue muy marcada, y ahora estamos viendo exactamente desde hace una semana y a partir de hace una semana una tercera ola muy marcada. Así que yo creo que todos los índices epidemiológicos, ocupación de camas, ocupación de intensivo, cantidad de casos diarios, cantidad acumulada en los últimos 14 días, han ido para arriba. Así que yo sí creo que estamos francamente en una tercera ola. Y contestando a su pregunta, creería yo que sí, que si la población tomara algunas medidas o el gobierno tomara algunas medidas de restricción, sí definitivamente ayudaría. Sobre todo nos preocupa, decía la doctora Sandoval, que es cierto que la población joven es la que más trabaja, pero no están viniendo los problemas de brotes en empresas, en fábricas, sino que están viniendo básicamente del ámbito social, de gente que se fue en Semana Santa a convivir con otras familias, de gente que se ha juntado en cenas, en convivios, y de este es el problema. Así que una medida tan sencilla que no afectaría demasiado la economía, sería un toque de queda en las noches, creo que ayudaría muchísimo en este momento. Doctor Luna, Yo quisiera, perdón, perdón, doctora, por favor, tome la palabra, por favor. quisiera agregar algo porque yo me parece que vi un ministerio, ¿verdad?, que documentó una aparición de muchos casos, recuerdo que eran más de 30, ¿verdad? Y además, por ejemplo, las medidas que tomó el Congreso, que yo creo que fueron muy acertadas, ¿verdad? La Junta Directiva traslada y dice que se va a hacer la mayoría de teletrabajo y que manda a tener mucha cautela a la población de riesgo. Yo lo que pienso es de que muchos de las empresas y muchos de los lugares de ministerio, digamos, de trabajo, tampoco está haciendo un testeo o un seguimiento de casos y contactos tan detallado. Yo lo que noto es una bajada de guardia en general, y hablo también del sistema de salud,
Estamos tan cansados, pero tan cansados ya de la pandemia, que a veces quisiéramos como pensar que no existe y decir como un momentito, está todo bajo control, ¿verdad? Y esto tampoco es así porque no sucede. Entonces, eh, hay que volver al teletrabajo, hay que hacer el trabajo desde casa que se pueda. Y esto es algo muy importante, buscar los lugares ventilados, porque a veces no se está siguiendo esas medidas. Ese distanciamiento físico se ha abandonado un poco. Se siguen volviendo a utilizar las áreas de común para comer con mucha gente que antes sí se hacían, ¿verdad? Entonces la gente ha bajado la guardia. Y yo aquí quisiera hacer un llamado también a las entidades que no pueden mandar a su gente a teletrabajo, que vean las condiciones para que lo puedan dar, ¿verdad? Porque esto también se nota que no se están siguiendo los testeos, sale un caso positivo y no se revisan los contactos. Entonces recuérdense que el asintomático o el sintomático leve sigue transmitiendo, entonces sigue contagiando. Y eso no se está documentando. De un caso, 1.800 casos, ¿cuántos contactos hay ahí? Imaginemos cuántos asintomáticos andan en el país con 1.800 casos de hoy y con los 2.013 de ayer. O sea, es decir, como pensemos que de esos 2.000, 100 a 150 requieren hospitalización cada día, que estamos más de 1.000. Entonces ahí llega un punto donde uno piensa, no es tan importante la cantidad, o sí. Ahí a los médicos y al personal sanitario sí nos preocupan esos grandes números, porque no tenemos espacio donde meter esos pacientes, porque los otros pacientes siguen llegando. O sea, los infartados, los que los atropellan, los que los balean, el que se le fracturó un hueso, es decir, ese sigue llegando y eso están ocupadas las áreas. Entonces, esto sí nos preocupa al sistema de salud de Guatemala. Créame, doctora, no solo a los infectólogos, también hay otras profesiones como los economistas que nos preocupan no conocer esas cifras. Doctor Luna, recuerdo en alguna de las entrevistas en medio de esa primera ola, hacíamos algunas observaciones y advertencias y usted nos decía que había que trabajar más para comprender lo caprichoso que estaba convirtiéndose el COVID y se ha demostrado en el tiempo que es extremadamente caprichoso con la cantidad de variantes y cepas que se han identificado. Mi pregunta concreta, se anunció mucho la contratación de cientos de rastreadores el año pasado. Se le dio seguimiento, pero nunca se conoció el resultado y por lo menos yo no conozco si siguen trabajando precisamente para alcanzar esa información que la doctora Nancy nos estaba requiriendo o nos estaba diciendo, tenemos que conocer por dónde se está yendo el asunto. Esa sería la primera. Y la segunda, el tema de las autopsias, de las necropsias. No tenemos tampoco información de qué está pasando en Guatemala con las personas que fallecen, por qué fallecen y qué es lo que está afectando que los lleva a fallecer. No solo la comorbilidad, perdón, que a veces me cuesta expresarme, pero ese tema de no conocer de qué están falleciendo quienes han sido contagiados también es de preocupación. ¿Qué nos puede comentar, doctor Luna? Tal vez voy a empezar por la segunda, Mariano. En general, en todo el mundo se han hecho pocas necropsias en pacientes de COVID, Mariano. La razón es que la cantidad de pacientes es demasiado. Sería imposible. Ningún departamento de patología tendría la capacidad de estar haciendo, pero ni siquiera el 20% de los pacientes que fallecen de COVID. Y tenemos muchísimos datos clínicos, muchísimos datos radiológicos, muchísimos datos de laboratorio en el cual hacemos diagnósticos muy precisos de qué complicación está teniendo un paciente de COVID. Por ejemplo, es una neumonía, esta neumonía es una neumonía bacteriana, es una embolia pulmonar, es una embolia cerebral, es una hemorragia cerebral. Esto lo diagnosticamos en vida con el paciente. Entonces, la mayoría de pacientes que fallecen de COVID, la causa básica es COVID, pero sí determinamos las causas agregadas o las causas directas de su muerte, la complicación. Entonces yo no creo que estemos muy diferentes a la mayoría de países en cuanto a la cantidad de necropsias. No creo que eso nos cambiaría mucho la situación de manejo ni nada por el estilo. Y respecto a la otra pregunta, pues yo creo que lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Este es un virus que de verdad es caprichoso, como dice usted, cuando yo doy alguna conferencia o hablo de esto, digo, es que tiene todas las características para ser
para ser terrible, ¿verdad? Un periodo de incubación muy largo, una cantidad de asintomáticos muy grande, que eso ya lo decía la doctora Sandoval, eso es terrible porque la gente no sabe que está enferma y sigue contagiando. Así que definitivamente el tiempo nos dio la razón, que era un virus que nos iba a dar muchos problemas, que tenía muchísimas características para ser así de fatal. Gracias, doctora Sandoval. Hay un punto que en Guatemala, creo yo, ha hecho que lleguemos a este punto, porque no hemos sido golpeados tan duros como otros países. Sin embargo, esto nos está jugando en contra, en el sentido que la gente se confía, los negacionistas pues se multiplican, porque en un país como Italia, como España, que han sido tan golpeados, el Reino Unido, los negacionistas pues siempre existen, pero la mayoría de personas ya ha perdido a alguien cercano. La diferencia acá es que somos muy afortunados. La razón nadie la sabe todavía. Guatemalteco es fuerte, tenemos buenos genes, o es la ivermectina o es la vacuna de la tuberculosis. La verdad es que nadie sabe qué es lo que pasa. ¿Cómo podemos hacer para que las personas entiendan que el virus está aquí y que nadie quiere restricciones, pero nadie quiere gente enferma y nadie quiere poner en riesgo a nadie? Sí, gran parte del problema, en mi opinión, esto lo comentaba eh, el licenciado Rayo, es, en mi opinión, el subregistro, ¿verdad? No solo el subregistro, digamos, del que la vigilancia, el sistema de vigilancia del país es tan débil, sino del registro que la gente no se va a hacer la prueba porque ya se le fue el sabor, ya no tiene olor y todos en su casa tuvieron COVID entonces solo uno se hace la prueba y ya no va al resto, ¿verdad? Y esa es una limitante. Otra es que muchas de las personas no se hacen la prueba porque no tienen la disponibilidad de la prueba pronto. Van y se hacen un antígeno, el antígeno es negativo porque no tenían síntomas, pero no se hace PCR. Entonces son limitantes que hacen que los números se desbajen. Pero lo otro es que hay que ir a buscar los datos. Y yo cuando quiero encontrar cuántos datos hay, tengo que entrar a las redes, tengo que entrar al sistema y buscar el tablero COVID. Pero si yo no hago esto, el tablero COVID ya no lo miro. Yo ya no sé cuánto hay, tengo que ir a buscarlo. Entonces la gente ya no quiere verlo porque ya estamos tan cansados de esto que ya no queremos ni verlo. Eso al final también es una situación que hace que la gente se perciba ya. Oigamos, cuando estamos en las pláticas, ¿no les ha pasado que la gente dice, yo ya no miro cuántos hay porque yo me pongo nervioso? Y hay gente que dice, yo ya no miro noticias porque ya me preocupo mucho y ya no puedo dormir. Entonces, al final, esto hace que muchas de las personas no perciban ese riesgo hasta que no ven a alguien cercano, enfermo, como usted decía. Yo siempre digo esta recomendación, el virus está acá y lo miramos. Nosotros tenemos con el virus una moneda al aire. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo saber si nos va a ir bien o nos va a ir mal? No lo sabemos. Y hasta este momento hemos visto tantos pacientes en Guatemala que les ha ido mal y que han fallecido, que no tenían ninguna de las enfermedades de riesgo, que esto es un estudio de interés que tendríamos que hacer. Entonces, yo siempre digo a mis pacientes o a las personas, el riesgo se puede gestionar individualmente. Claro que necesitamos una rectoría del Ministerio de Salud y un liderazgo que no hemos visto, ¿verdad? No hemos visto esta orientación que nos diga por aquí vamos y ya estamos cansados, ¿verdad? Porque llevamos más de 13 meses de no ver un plan, una dirección y no ver un fondo que uno diga aquí al fondo se mira una lucita. Entonces yo entiendo ese cansancio, pero yo diría vamos a riesgo individual. La mascarilla ajustada con un sello, no se la retire para hablar, para gritar, para comer. Si lo va a hacer para comer, hágalo en un área ventilada. Siempre busque los sitios ventilados, higiene de manos. Lo otro es las aglomeraciones, los sitios donde esté el distanciamiento físico no se puede hacer, no lo haga. Si tiene que salir, hágalo a sitios que son seguros y prefiera los aires, los bosques, los sitios ventilados, no los que son cerrados. Si se siente mal, hágase la prueba y no tenga miedo de hacerse la prueba si lo que cuesta es dar ese paso, hacerse la prueba. Entonces, hacia ahí iría yo y orientaría un poco. Lo otro es a las autoridades. Necesitamos un liderazgo, pero necesitamos no solo que nos cierren cosas. No se trata solo de restricciones, se trata de soluciones. De nada sirve que hagamos restricciones, cerrar, toque de queda, cerramos esto, cerramos lo otro, si no miramos vacunas, ¿sí? Si no miramos una línea de rastreo de casos y contactos, pruebas disponibles, entonces si no viene de la mano con esto, no sirve de nada las restricciones. Esa es mi opinión. Eh,
la verdad, a veces pasa muy rápido el tiempo, hay muchas preguntas, estamos en vivo, la gente nos pide que les hagamos consultas, pero nos quedan solo 3 minutos. Les voy a pedir a ambos ser muy concretos con las últimas respuestas. Doctor Luna, las empresas, son más de 42 las que están desarrollando vacunas, ya están hablando de que este coronavirus está para quedarse largo. Por lo menos lo que genera SARS-CoV-2, la famosa COVID-19, por lo menos en los próximos 5 años estará aquí presente y tendrán que desarrollarse vacunas así. Ante esa perspectiva, en su conocimiento, ¿qué deberíamos de estar ya no solo viendo el hoy y mañana, sino ese pasado mañana en Guatemala? Bueno, Mariano, yo creo que la luz de esto está en las vacunas y no solo en las vacunas que hay que poner en este momento, porque como usted dijo, esto está para quedarse y aunque no tenemos el dato de cuánto va a durar la inmunidad producida por las vacunas, estimamos que va a ser 1 año, a lo sumo 2. De tal manera que el gobierno ya debería estar empezando a gestionar esa compra de nuevas vacunas para dentro de 1 año o dentro de 1 año y medio, cuando haya que revacunar a la población que ya se vacunó. Porque si no, vamos a vacunar a la gente, va a estar, digamos, protegida 10 meses, 12 meses, 14 meses, y si no tenemos un nuevo lote de vacunas, vamos a volver a tener una quinta, una sexta ola. Así que yo creería que eso, por ahí va lo que deberíamos hacer como país, de alguna vez ir pensando en esa revacunación dentro de 1 año, dentro de 2 años. Doctora, pues igual, sus conclusiones para ir cerrando y enfoquémonos también en lo bueno, que es la esperanza que nos queda si las autoridades gestionan algo, porque como usted bien lo indicó, dependemos de ellos, que es el tema de la vacunación. Eso nos podría dar un nuevo aire a todos. Y respecto de la vacuna, lo primero es que venga la vacuna, que llegue, que desembarque, ¿verdad? Que aterrice o desembarque esas vacunas y que se despliegue toda la cantidad de recursos necesarios para administrar esa vacuna. Necesitamos 3 de cada 4 personas vacunadas para hablar de una inmunidad colectiva o que nos proteja. Y aún con esta población vacunada nos va a faltar continuar todavía con medidas preventivas porque necesitamos llegar a esto, ¿verdad? Lo más preocupante es que si no conseguimos apurar las vacunas, el virus se sigue reproduciendo. Y cada vez que el virus se replica, tiene chance de variar y mutar. Las vacunas que tenemos hasta el día de hoy, pues son bastante buenas para las cepas o las variantes que tenemos. Pero mientras más nos tardemos en empezar a vacunar, más va a variar y se habla ya de que algunas vacunas podrían no ser tan eficaces a las variantes. Entonces, mi sugerencia y mi opinión a la población es que cuando le toque vacunarse, que acceda a ello, que se informe y que se vacune, ¿verdad? Que no se dejen llevar por esas cadenas de información, de desinformación, ¿verdad? Que no están bien fundadas. Va más de 1.6 millones de personas muertas en Latinoamérica por COVID-19. Entonces, esto es mi opinión, ¿verdad? Yo sugiero que nos informemos. Muchas gracias a la doctora Sandoval, al doctor Luna, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, buenas noches. Terminamos, Carmina, y preocupa, ¿no? Bueno, no solo nos tiene que preocupar, yo creo que tenemos que accionar y hacer cosas al final. Y creo que cada quien debe de volver a tomar su responsabilidad como ciudadano. Pues el gobierno no está accionando las vacunas y no podemos esperar que nos llueva pues del cielo. Así que cuídese, continuemos cuidándonos. Totalmente de acuerdo con su mensaje y bueno, esperaremos que anuncie el gobierno el próximo viernes. Hasta entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, los esperamos, continúen con Canal Antigua, yo regreso con ustedes el próximo domingo en vivo y con Carmina el lunes próximo. Gracias, tengan buen descanso.